Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. ¿Se alcanza a ver la presentación en la pantalla, jóvenes? Sí, profe. ¿Ya estamos? Bueno, hoy estamos la mayoría. Si quieren, vamos a empezar a continuar con estos temas. La parte que nos corresponde ahora es el análisis estacionario de los generadores de corriente directa. Empezamos, permítanme. La primera conexión que hemos visto y hemos trabajado y obtenido un matemático y fenómenos de transferencia es por un generador con extensión independiente separada. Como ya sabemos, un generador de este tipo está constituido básicamente por dos estructuras, un devanado de campo y un devanado de inducido. También podemos hablar de un devanado de campo y el rotor y que es el estator, y el rotor, que es el inducido. Entonces, el circuito de campo formado por arrollamientos o devanados del estator y alimentados por una batería u otro generador llamado excitatriz. Y el otro circuito es el de inducido, un devanado de inducido, en donde se va a conectar la carga externa, se va a enviar en fuerza electromotriz que se va a generar. Vamos a ver entonces las ventajas y las desventajas de cada una de las conexiones que vamos a ver a continuación. La primera ventaja es que pueden regular el voltaje de salida con relativa facilidad por medio de controles electromecánicos, amplificadores y servomecánicos. Y también tienen la capacidad de invertir fácilmente la polaridad de voltaje de salida. Se puede dar voltajes positivos o voltajes negativos. Sus desventajas son que son de costo elevado debido a la fuente requerida para alimentar al campo separado. Es decir, entre más demanda de energía haya, la alimentación del sistema debe ser mayor, por lo tanto se vuelven más costosos. Son robustas y ocupan un espacio bastante considerable en relación con las otras conexiones que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, las aplicaciones de esta máquina es solamente en laboratorios y para propósitos de control, debido a su estabilidad en cualquier parte de la curva de magnetización. Prácticamente es muy estable este sistema. Aquí hay una nueva conexión que vamos a mencionar ahora, que son generadores en derivación o conexión en paralelo. Algunos autores le llaman máquina autoexcitada. O sea, estos tres nombres, derivación en paralelo o autoexcitada, es el mismo dispositivo. Cada autor maneja su diferente terminología y por eso las presento para que si en un momento dado tienen que ver con estos dispositivos, pues vean que es el mismo prácticamente. En esta conexión de la máquina tiene conectado el devanado de campo con el devanado de inducido en paralelo. Aquí podemos ver en la figura el devanado de campo, el devanado de inducido, el cual al hacerlo girar y interactuar los dos produce una fuente electromotriz eje hacia la carga. Aquí hay una resistencia externa, ahorita vamos a ver la utilidad de esta resistencia, y esta máquina es empleada cuando se desea generar grandes cantidades de energía. Es práctica de emplearse como suministradora de potencia, debido a que el voltaje de salida de la máquina se emplea para excitar su propio devanado de campo. Es como si se retroalimentara al estar devanado los dos, el devanado de campo y el inducido. Para realizar un análisis matemático es necesario emplear los métodos de sistemas no lineales, ya que solo funcionará si posee algún magnetismo residual y saturación. De la figura anterior se observa que la corriente que circula en el inducido es igual a la que está circulando en el devanado de campo. Vean, es la misma, está aquí, porque están en paralelo. Y por este lado, pues no hay carga, está abierta todavía. Su operación se puede entender a partir de su característica de magnetización. Vamos a verla. Vean ustedes, por un lado está la corriente de campo y por otro lado la fuerza electromotriz generada. La curva roja es la curva de magnetización. Acuérdense que decíamos que solamente a partir de un magnetismo residual, aquí en cero y un magnetismo residual, funciona este equipo.
Esta pendiente de la recta está causada por la resistencia de campo más la resistencia externa, como se muestra aquí en este circuito, la resistencia de campo y la resistencia externa. Entonces, esta pendiente pues va a depender qué tan alta o tan bajo esté, si puede estar por aquí, puede estar más arriba. Depende entonces de la relación de la resistencia de campo y la resistencia externa. Entonces, partiendo de esta curva de magnetización, vamos a ver que el magnetismo residual de 0 a 1 que está aquí va a producir una corriente de campo de valor de 0 a, vean aquí está chorado, aquí. Simultáneamente este vuelve a generar aquí una fuerza electromotriz G y este produce una corriente de 0 a B y así sigue creciendo, pero no se va al infinito. Hay un punto máximo que es el punto P, que se dice que es donde intersecta la curva de magnetización con la resistencia de campo en serie con la resistencia externa. A ver, permítame un poquito. Ahí está. Bien. Entonces, decíamos que este punto de intersección de la curva, punto P, que está aquí arribita, se le llama punto de operación. Y este punto es el valor máximo que puede existir, posibilidades de existir fuerza electromotriz. A partir de aquí ya queda en saturación. Se mantiene la curva paralelo al eje de la corriente de campo IC. Es decir, este es el valor máximo. Este es el punto donde intersectan las dos curvas. Por lo tanto, este punto P, aquí lo decimos en nota, recibe el nombre de punto de operación y es el punto en el cual no existe ninguna posibilidad de incrementar la fuerza electromotriz G ni la corriente de campo. Por lo tanto, dice que P es el punto de equilibrio de la máquina. Ahora bien, la expresión para la fuerza electromotriz generada en cualquier instante está dada por la ecuación 474. Vean, G es igual a la resistencia del campo por IC más la relación de N por d phi de t, donde el término N de phi de t es debido a la variación de flujo cuando varía la corriente de campo. Vamos a ver ahora el generador con extracción de campo en serie. Bueno, primero, déjeme. Vamos aquí. Este ratón no funciona. Ahí está. Vamos a ver el generador con extracción de campo en serie. Vean ustedes que ahora el devanado de campo está en serie con el devanado de inducido. Por lo tanto, la corriente de campo es igual que la de inducido. Aquí está el voltaje generado G hacia la carga. En esta conexión, la corriente de inducido es la misma que circula en el lado de campo. El flujo es proporcional a la corriente de carga hasta que los polos empiezan a saturarse. La fuerza electromotriz generada se incrementa cuando inventamos el flujo magnético phi. La fuerza electromotriz sin carga es debido al magnetismo residual y aquí podemos observar entonces el arreglo que ahora están no en paralelo sino en serie. Y tenemos aquí una ecuación que es la 75, la cual nos permite calcular la fuerza electromotriz para cualquier instante. Vean, eje es igual a la resistencia de inducido más la resistencia de campo por la corriente de inducido más el voltaje en las cubillas y el voltaje hacia la carga, voltaje de salida. Prácticamente este tipo de conexión no se utiliza. Su importancia es en el sentido de aprovechar sus características para la siguiente conexión que vamos a ver, que es la máquina en conexión compuesta. El empleo de esta máquina fue hace muchísimos años atrás, cuando se requería la corriente constante al trabajarla a un valor de saturación. Sin embargo, a partir del desarrollo de los dispositivos electrónicos de estado sólido, su utilización se volvió totalmente impráctica. Entonces, combinando estas conexiones, tenemos finalmente esta que es muy importante, que es el generador de conexión directa en conexión compuesta. Esta conexión es una combinación de las conexiones
tipo serie y tipo paralelo para mejorar las características o bien la eficiencia de la máquina. Dentro de esta conexión hay dos arreglos, uno que es la conexión compuesta acumulativa, en la cual los flujos del devanado de campo en derivación y del campo en serie se refuerzan. Aquí está el esquema. Vean, la conexión compuesta es la más comúnmente empleada para los generadores de corriente directa, puesto que puede diseñarse dentro de una amplia gama de características. Por ejemplo, la conexión compuesta acumulativa se emplea para compensar la caída de las líneas de transmisión y mantener así un voltaje constante. La otra versión es conexión compuesta diferencial, que es el caso contrario al anterior. Aquí los flujos de los campos se contraponen y se debilitan mutuamente. Vean ustedes el arreglo aquí, cómo está esta bobina de campo. Para la diferencial se pasa hacia la izquierda de su pantalla y vean cómo quedaría. La conexión compuesta diferencial se emplea para máquinas soldadoras, debido a la característica de limitar la corriente en el generador cuando se somete a cortocircuito al estar soldando. ¿Alguien ha visto cómo hacen las soldaduras? ¿Alguien de ustedes? Sí. Sí, sí. El estaño lo conectan a uno de los caimanes del generador y con ese van soldando con la corriente. El otro se pone a tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, al hacer el cortocircuito es cuando se produce una chispa y esa solda este material que es el que solda los metales. Entonces, esta es la gran aplicación de estas máquinas. Ahora ya hay máquinas soldadoras más sencillas, así portátiles. Antes eran unos maquinones que pesaban ahí varios kilos. Ahora con estado sólido se han simplificado. Sin embargo, esta es la aplicación directa. Prácticamente no hay otra aplicación de generadores en conexión compuesta diferencial más que para máquinas soldadoras. Entonces, eso es. De lo que hemos hablado ahorita, vean ustedes, tenemos las curvas típicas de estos dispositivos, o sea, las características de magnetización para las cuatro conexiones. La primera, que es la A, es una generador con conexión independiente separada. Vean, empieza a trabajar, pero llega un punto en donde se cae la carga. Ahora bien, la corriente hacia la carga. La curva B es con un generador en derivación en paralelo, es muy parecido a la otra, pero sin embargo, llegar a un punto en donde está, inclusive parece que fuera valores negativos, mucho menores. Para el tipo serie, pues está peor, ni siquiera llega al valor nominal, queda por aquí abajo. Entonces, se pusieron a investigar en los laboratorios y dieron cuenta que combinando estas dos series, teníamos un generador llamado conexión compuesta, en sus dos versiones, compuesta acumulativa y compuesta diferencial. Vean, la compuesta acumulativa cómo supera por mucho a las tres conexiones anteriores. Y la diferencial es que la que acabamos de hablar ahorita se comporta casi como una derivación. Entonces, esta curva así de una primera instancia nos habla de cómo se comportan las cuatro conexiones de los generadores. ¿Cuáles son? Conexión independiente separada, conexión en derivación en paralelo, compuesta o autoexcitada, conexión tipo compuesta en sus versiones acumulativa y diferencial, y la tipo serie. En muchos casos se requiere que el generador de corriente directa mantenga constante su voltaje a la salida. Este concepto da lugar a la llamada regulación de voltaje, la cual queda expresada por esta expresión que tengo aquí en la pantalla, que dice que el porcentaje de regulación es igual al voltaje sin carga menos voltaje a plena carga, y todo esto dividido entre el voltaje a plena carga, y se multiplica por 100 porque es en por ciento. Ahora bien, recibe el nombre de voltaje a plena carga el valor de voltaje que se tiene cuando la corriente que circula en la carga es nominal o de placa, ese que me proporciona el fabricante. Bueno, aquí lo decimos, es un valor que proporciona el fabricante. Adicionalmente, en esta placa se debe especificar la corriente y la potencia y todos los datos de este generador. Entonces, esta ecuación 76 es muy importante. Dice que el porcentaje de regulación de voltaje es igual al voltaje sin carga menos voltaje a plana carga dividido entre
porcentaje a plena carga y el resultado por 100, para darlo en porcentaje. Vamos a hacer un ejemplo numérico, así muy sencillito, que puede ser típico de examen este ejemplo, ¿verdad? Que le tomen interés. Tenemos entonces, en este ejemplo nos dice lo siguiente. La característica de magnetización de un generador de corriente directa se encuentra mediante los datos de la siguiente tabla. La velocidad angular de la armadura es de 100 radianes por segundo, es decir, va a estar girando este generador a esa velocidad. Dice que la máquina se conecta como un generador con excitación en derivación y sin carga. La pregunta dice, ¿cuál debe ser la resistencia total en el circuito de campo para obtener una fuerza electromotriz generada de 225 volts en la armadura? Me dan una serie de datos, una tabla. Dice que por este lado está la corriente de campo y abajo, en la siguiente línea, está la fuerza electromotriz que genera. Entonces, lo que tienes que hacer cuando tienes estos problemas, hacer una gráfica para ver la relación que hay entre la fuerza electromotriz generada y la corriente de campo. Entonces, en la primera fila, que es la corriente de campo, es que el eje X, porque es la señal de excitación, dice que va desde 0 hasta un valor de 2.25 amperes. Entonces, me conviene una escala, por ejemplo, de segmentos de 0.25. Vean ustedes cómo aquí lo estoy manejando. 0.25, 0.5, permítanme. Entonces decíamos 0.25, 0.50, 0.75, 1 amper, 1.25, y así está 2 amperes, 2.25, 2.50, 2.75. Era 2.25, me fui un poquito más para acá. Ahora bien, vamos a partir de 0 y hasta el valor máximo, que es 245. Vamos a decir 250 un poquito arriba. Entonces me conviene a mí segmentos también, pero de 25 ahora, 25, 50, 75, 100, hasta 200, 225 y 250. Vean que está proporcional mi escala. En X, que es la corriente de campo, y en Y, que es la fuerza electromotriz. Esta es la curva de magnetización, la relación de corriente de campo con respecto a la fuerza electromotriz generada. Entonces, vean qué sencillo es, graficamos punto a punto. Me dice que para cero de corriente de campo tenemos ya una fuerza electromotriz de 15 volts. Está por aquí, no sé si alcanzan a apreciar un punto por ahí. Ahí está, ponemos un punto. Después nos vamos al siguiente, que es punto 25, y me va a dar una salida de 57. Por aquí así. Aquí se me perdieron mis puntos, pero aquí están más o menos indicados. Si ustedes observan, donde se intersecta, da 57 volts. Ahora, para corriente de punto 5, estamos aquí, me da una salida de 95. Vean ustedes, está por aquí, 95, casi 100. El siguiente valor es 0.75. Vamos a buscarlo, está aquí. Y me da una salida de 135 volts. Subimos y por aquí está 135 volts. Lástima que no se muestran los puntos, pero por ahí anda, ¿no? Para las siguientes, a 1 amper da 167 volts. Aquí está 167 para 1 amper. El siguiente, 1.25, da una salida de 1.95. Buscamos 1.25 y da 1.95, cae de 200. Fíjense que no es proporcional la gráfica, por eso es muy importante, bueno, los valores que aquí estamos obteniendo. Hay que ir haciendo poniendo los puntos exactamente en la gráfica como lo está pidiendo. Para 1.5 amperes da 18 volts, justamente es lo que está aquí atrásito de esta línea punteada. 1.5 volts, amperes da 118 volts. 118. Después nos brincamos a 1.75, da valor de 237, y así hasta el último, vamos a brincar hasta el último, que a 225 amperes, 2.25 me da un valor de 245, que está por aquí. Entonces, unimos puntos, me da esta curva negra que está aquí. Ahora bien, ¿qué dice este problema? Dice, ¿cuál deberá ser la resistencia total en el circuito de campo
para obtener una fuerza electromotriz de general de 225 volts. Es decir, de aquí a 225 volts, ahí está la línea, va a ser producido cuando tenga una corriente de 1.52 amperes. Entonces ya tengo un dato de esta curva. Bueno, 1.6. Dice, la caída de voltaje y la resistencia de la armadura debido a la corriente de campo es despreciable. De la curva sabemos que por una fuerza electromotriz de 225 volts me da un valor de 1.6. Ok, aquí está, lo notamos. Sabemos, por la opción que vimos anteriormente, que el voltaje de salida es la resistencia de campo más la resistencia externa por la corriente. Y esta es la resistencia total. Si despejamos este valor, la corriente que pasa dividiendo al voltaje de salida, entonces 225 entre el valor de 1.6 de la curva, me da un resultado de 140.62 amperes. Por lo tanto, la respuesta a este problema es que la resistencia total de un generador con extensión compuesta es de 140.62 amperes. Hasta aquí vamos a ponerle una flechita. Hasta aquí, jóvenes, es el segundo examen parcial. Después de Mason-Fugre, lo que vimos, siguiente tema, y hasta esta página, no sé cuál corresponde a ustedes, pero hasta aquí es el segundo examen parcial, que es el próximo martes. Ahorita estamos de acuerdo para ese examen. Y vamos a ver ahorita todavía lo que nos queda de esta clase, el análisis estacionario para los motores de corriente continua. Pero no me hincapié, porque luego cuando están preparando su examen, abarcan hasta esto. Esta parte de aquí, hasta donde acabamos el curso, corresponderá para el tercer examen parcial. No hay que dejar pasar ya más tiempo porque pues es importante que no se les junten los temas, porque si no va a ser mucho lo que van a tener que preparar. Entonces a lo mejor hasta aquí le cortamos y hasta aquí anótenle hasta este problema que vimos ahorita, que es el 4.7. Tome nota, es el segundo examen parcial. ¿Ya lo anotaron? Ya, profe. Bueno, vamos a seguir entonces ahorita. Algo parecido es para los motores. Vean, son 4 conexiones otra vez. Excitación independiente separada, motor tipo serie, motor tipo paralelo o su conexión compuesta en sus también 2 versiones, compuesta acumulativa o diferencial. Este ya lo vimos, motor de corriente directa con excitación independiente separada. Como hemos mencionado, en esta conexión, tanto el lado de campo y el de armadura están conectados a diferentes fuentes de energía. Es decir, se puede controlar por campo o se puede controlar por la armadura. ¿Su empleo cuál es? Pues son empleados en sistemas de control y se considera que son dispositivos lineales. El diagrama esquemático pues ya lo conocemos, ya obtuvimos su transferencia, ese que está aquí presentado. Ya no hay más que hablar de él, vamos al siguiente que ustedes no habían conocido hasta ahora. Bueno, algunos quizás ya han trabajado con estos dispositivos. Es el motor tipo serie. Espérenme un poquito. Aquí está. Vean que aquí está el devanado de campo con el devanado ahora ya no de inducido, sino de la armadura en tipo serie. Y la respuesta es otra vez par de arranque, la velocidad de giro para el control de velocidad o la posición de referencia para un control de posición de este motor. En esta conexión, el devanado de campo está en serie con el devanado de la armadura. Aquí está. El devanado de campo es diseñado para saturarse cuando se obtiene el par de arranque máximo, por lo que alcanza la velocidad de campo es considerablemente más débil y entonces tiende a subir la velocidad hasta valores muy altos. Es por esto que un motor tipo serie siempre se deberá poner a funcionar cuando su eje de giro se le ocupe una carga, es el eje de giro, una carga aquí. Porque si no, lo que va a pasar es que se puede salir de control y sale de control
pues se puede llenar, quemar sus devanados. Entonces, es importante esta precaución. Los otros motores pueden utilizarlos inclusive sin carga para probarlos, pero se recomienda siempre conectarse una carga en su eje de giro, que es línea azul, o flecha del motor. Entonces, esa es la recomendación. Vamos a ver para qué se utilizan. Sus principales aplicaciones son en motores de ferrocarril, montacargas, pulverizadores, etc. Hacia el año 1940, siglo pasado, diseñaban estos motores para impulsar los tranvías, un dispositivo muy eficiente. Actualmente las propiedades de estos motores tipo serie son muy deseables para tracción. Vean ustedes a qué se parece este. ¿Se dan cuenta? Corre por vías. Y aquí está energizado, está la línea de alimentación, ¿verdad? De la suspensión para mover este tren que es eléctrico. Entonces, él utilizaba un motor de este tipo. Este es no sé si llamarle abuelo, tatarabuelo, y aquí es el trolebús. ¿Por qué salió en desuso? Era muy limpia, porque no contaminaban, pero había una gran desventaja, que había que tender vías por donde pasara. Entonces, cuando llega el trolebús, pues se eliminan estas ruedas especiales para vía y ya no hay que hacerlo circular solamente por ese camino. Inclusive, cuando hay un carro por aquí, pues el tranvía, el trolebús, pues, le da la vuelta porque tiene esa posibilidad. Este no. Seguía por su vía y se acabó. Algo parecido a lo que es el metro, que va por su vía y ahí no lo mueve uno. Entonces, eran unos dispositivos muy, muy eficientes. Ahí les presento la foto, es como muy representativa. Hay inclusive una película de esas épocas, quizás algunos de ustedes no están muy jóvenes, pero que se llama La ilusión viaje en tranvía. Y toda la película es justamente de dos operadores que andan moviéndose en este tipo de dispositivos. Está interesante, si algún día pueden verla, ahí se la recomiendo. Entonces, decíamos, aplicaciones motores tipo serie, motores de ferrocarril, montacargas, pulverizadores, y en general son donde se requiera aplicaciones de tracción. Vamos a ver el otro conexión, que son motores de corriente directa tipo paralelo en derivación. Acuérdense que estamos en el tema de motores de corriente continua y directa. Siguiente capítulo que ya me lo entramos es de corriente alterna. En esta conexión, el levanado de campo está en paralelo con el levanado de la armadura. Y aquí tenemos una figura representativa, ¿ya? Levanado de campo en paralelo con el de la armadura. Igual, este es el eje de giro y su respuesta, ¿verdad? El par, la posición angular y la velocidad angular. En esta conexión, para un voltaje dado, el campo tomará una fuerza constante y por lo tanto el motor tendrá esencialmente la misma característica de velocidad constante. En otras palabras, si se le conecta una carga de un valor apreciable, su valor se verá disminuido de una manera despreciable. Se aplica para ventiladores, aplicaciones marinas, aplicaciones automotivas, por ejemplo, los limpiadores de parabrisas, y en general en aplicaciones en donde se requiera que el motor mantenga constante su velocidad. Y tenemos la cuarta conexión, que es la conexión tipo compuesta. Como en el caso del generador de corriente directa, el motor está conectado por ambas devanadas en serie y en paralelo. Y dependiendo de su aplicación, también tiene dos versiones, compuesto acumulativo y compuesto diferencial. Esta figura nos representa, es muy parcial al generador, motor de CD tipo compuesto acumulativo. Este motor desarrolla un par elevado cuando se aumenta su gravedad de la carga. Por lo tanto, su empleo es común en máquinas laminadoras, en punzadoras, en grúas. Y aquí tenemos la siguiente conexión, que es el tipo compuesto diferencial. El motor compuesto diferencial tiene la propiedad de aumentar su velocidad cuando aumenta la carga, por lo que prácticamente su velocidad es constante. Sin embargo, su empleo se limita para casos especiales, ya que presenta algunas desventajas respecto a los tipos anteriores. Normalmente se emplea para trabajos de investigación. Igual que el generador
el motor tiene también su, pertenece, en general el porcentaje de regulación de voltaje, aquí es el porcentaje de regulación, pero de velocidad. Entonces, haciendo una analogía con el generador, este tiene una ecuación que es la 77 que dice que el porcentaje de regulación de velocidad es igual a la velocidad sin carga menos la velocidad de plena carga entre la velocidad de plena carga y por 100, o sea, el por ciento. Este factor de regulación que se obtiene es la medida en que nos dice qué tan constante se mantiene la velocidad al trabajar con carga, deseando siempre mantener dicha velocidad. Igual que en el caso anterior, la velocidad a plena carga es un dato que nos proporciona el fabricante del motor. Entonces, siempre necesitamos, cuando trabajemos con fuentes de alimentación, mantener constante el voltaje del emisor hacia la carga. Igual, cuando trabajamos con motores, necesitamos que se mantenga constante la velocidad si le aumentamos la carga. Esto, para que se entienda un poco mejor, pues habría que irse al laboratorio y probarlo con diferentes valores, diferentes cargas. Sin embargo, si se lo imaginan, hagan de cuenta que tienen ahí un motor que está girando una carga. Si ustedes le ponen una carga más grande y a esos mismos valores, van a ver que la velocidad va a disminuir, dependiendo de la conexión que utilicen. Por ejemplo, el conexión tipo paralelo, pues es, como tiene un par de arranque mucho mayor que el de el tipo serie, pues van a ver que casi no se da cuenta que le aumenta la carga. Claro está que cada motor, cada generador se enseña sus características para ciertas aplicaciones. O sea, hay que trabajar los límites que esta acepta, porque tampoco pueden poner una carga demasiado grande para un motor pequeño, porque pues, lo van a dañar o simplemente no va a funcionar. Entonces, es el fabricante que me dice, este motor se aplica para mover tal o cual carga. Entonces, hasta aquí es donde vamos a dejarlo ahorita para no irme muy lejos, porque vamos a entrar a los siguientes temas, que es el arranque y control de velocidad de los motores de este tipo, y para después ver enseguida la última unidad, que es motores y generadores de corriente alterna. Déjenme pasar lista y ahorita nos ponemos de acuerdo para el examen. Antes, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo bien. Como ven, todo esto es nuevo, pero pues está muy sencillo porque es pues, prácticamente pura teoría. Aquí no hay tantos problemas de trabajar con variables numéricos, donde a veces hay, por premura de tiempo, errores que se evalúan, ¿verdad? Entonces, traten de hacer resumen de todo esto para que les quede claro y tengan más éxito en su examen, ¿verdad? A ver, vamos a empezar con Arrieta Cabrera. A ver. No está. A ver, Ayala Arellano. Presente, profesor. Meimer Herrera. Castillo, Bravo García. Ahí está. Castillo Pérez. Presente. Celestino Nogales. Presente. Cruz Callejas. Franco Mancilla. Presente. Apague su micrófono, ya lo escuché, gracias. Está metiendo mucho ruido. Castillo Nogales, espérame tantito. ¿Sí me puso presente, profe? ¿Quién es? ¿Franco? A ver, Franco Mancilla, ya está, sí. Gracias. Ahorita vuelvo a repetir, a ver, permítame tantito. García Bautista. Presente. González Hernández. Guzmán Bautista. Presente. Jiménez Sánchez. A ver, Guzmán Bautista. Presente. Sí, es que me brinqué aquí. González Hernández, ¿ya está? No, creo que me lo brinqué. Bueno, a ver. Ahora sí, Jiménez Sánchez. No está. Martínez Hernández.
Presente, profe. Méndez Román, Presente. Mora Mora, Presente. Mora Navarro, Mora Ramírez, Navarro Ruiz, Presente. Nolasco Santos, Presente, profe. Núñez García, Presente, profesor. Holguín González, Osorio Ruiz, Presente. Palomino Flores, Presente. Pascual Treviño, Presente. Reyes Villa, Presente, profe. Silva Montoya, Presente. Torres Arrieta, Presente, profesor. sí, Vázquez Rodríguez, Presente. Vela Sánchez. Presente, profesor. A ver, déjeme ver tantito. Déjeme quitar la presentación tantito. ¿Hay alguna duda para quitarla? Porque me está aquí estorbando. No, profe, todo bien. A ver, déjeme quitarla. Ahora sí. Bien, déjeme abrir el chat para que si alguien está, Oh, alguien llegó, sale. A ver, Celestino Nogales, aquí lo tengo, permítame un tantito. Celestino Nogales, ya está aquí su asistencia. Weimer Herrera. Muy bien, ya tiene asistencia. Déjeme repetir lo que me está faltando. Ah, bueno, está aquí también Espinosa Valladolid. A ver. Espinosa Valladolid. Sí, ya tenía asistencia usted. Mire, me está faltando, voy a repetir, me está faltando Arrieta Cabrera. Me falta Cruz Callejas. Falta García Prieto. Falta Jiménez Sánchez. Yo, profe, es que mi micrófono no servía, yo soy Jiménez Sánchez. Ah, perfecto, aquí ya tiene asistencia. Muy bien. Me falta también Mora Ramírez. Yo sí también pasé, profe. Bueno, sí, contesté. Es que sí, no escuché, perdón. Ahora me está faltando Osorio Ruiz. Presente, profe. Muy bien. Los segundos esto me falta 1, 2, 3. ¿Dónde están aquí? Pues sí, son los que no están presentes. Entonces, no está Arrieta Cabrera, no está tampoco. Es Cruz Callejas. Sí, profe, soy yo. ¿Sí? Ah, caray, espérame. Ya me está yo poniendo faltota. Es como tiene aquí 3 faltas continuas, pensé que no había faltado, pero ya le puse asistencia. Muy bien. Y me falta García Prieto. Los demás ya tienen asistencia. Bueno, entonces, ¿no tienen alguna duda, jóvenes, para el próximo martes 27, como está originalmente programado? Y yo pienso que de una vez echamos el segundo parcial. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud, duda? No, profesor, todo está bien, gracias. Yo sí tengo una duda. ¿Cuál? Es que, bueno, ¿los va a pedir igual en Word o lo podemos igual, hacer en papel? No, en Word. Lo desarrollan en su papel, le toman la foto, lo escanean y ahí mismo me lo envían como adjunto. Okay. Muy más sencillo para mí. Y para Sí, ustedes sí. también. Entonces, acuérdense sus calculadores, jóvenes. Acuérdense que aquí esos programas que vimos son muy importantes. A ver si unos 5 o 10 minutos antes les doy el acceso para que en lo que pasamos lista y empezar exactamente a la hora. Y de ahí pues nos arrancamos, ¿verdad? El próximo martes. Ok, profe. Ahí, si pueden, échenle una... Recordar a los compañeros que no vinieron, ¿no? Son 3 que están por ahí. Para que estén pendientes, ¿no? Por favor. ¿Hay jefe de grupo ya? Todavía no. Creo que no. No se han organizado. Bueno, pero tienen un grupo, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? WhatsApp.
Sí, profe. Mándenme un mensaje, ¿no? Que el próximo martes a la hora de clase tenemos el segundo examen parcial. Pues si hay un despistado por ahí que no vino, que hay por ahí no vayan a faltar. Que si no, pues ahí sí ya nos puede echar la mano. Si no hacen el examen, está complicado para mí poder ayudar. ¿Ok? Sí, profe. Ok, profe. Si no Está bien, tienen profe. pregunta, pues es que pasen buena tarde. Nos vemos el martes. Échenle ganas. Gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Luego, profe, buena tarde. Hasta luego.